Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar charlando sobre temas que son candentes, tienen que ver con la economía, algo que viene preocupando ya desde hace bastante tiempo a los argentinos. Y no solo lo digo en el contexto de lo que fue la pandemia, sino también porque precedieron a la pandemia años que fueron realmente tristes, si se quiere, para lo que es el mundo pyme, la economía, la producción, la industria, el desarrollo planificado, la posibilidad de que aquellos que carecían de un empleo lo puedan llegar a tener. Bueno, las cosas parece ser que se van encarrilando. De hecho, hubo algunas manifestaciones de expectativas que se han generado, sobre todo en el mundo pyme, y bueno, y más allá de encuentros y desencuentros, reuniones, diálogo con las autoridades, parece ser de que algo está empezando a tener color, y en ese sentido vamos a estar charlando con el titular de Segera, Marcelo Fernández. Con este breve introito le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Fernández, quien está en Catamarca. Ha tenido una reunión con el gobernador Raúl Jalil, bueno, y allí estuvo hablando con él respecto de lo que es las economías regionales. Una Segera que parece ser de que se está planteando avanzar sobre lo que es el terreno federal a la par del gobierno, en el sentido de que, bueno, se vienen programando reuniones donde están como protagonistas aquellas autoridades que seguro tienen mucho para decir, son zonas del país que no conocemos bien, pero que seguramente Marcelo nos va a poder de alguna forma desasnar. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos, ¿cómo van? Bueno, bien, aquí estamos, expectantes respecto de estas noticias, porque bueno, las economías regionales venían resentidas, muchas veces no se las tuvo en cuenta, en los grandes acuerdos que se generan a través de distintos bloques económicos, tampoco parecía de que tenían demasiado protagonismo, y mucho menos si se habla del Mercosur, ¿no? Donde las automotrices se llevaban la gran parte del tiempo y la focalización de los grandes medios respecto de lo que significaba para la República Argentina que Ford o Chevrolet o quien sea esté, digamos, como empresas de punta protagonizando algo que es mucho más amplio. ¿Qué nos Sí, podés nosotros contar? Sí. estamos aquí en Catamarca. Vos sabés algo, que nosotros quienes leímos la vida de José Bergelbar y nos Sí. consideramos gelbarianos en cuanto a lo que él proponía y siempre predicaba, que era el desarrollo nacional, el desarrollo de una industria fuerte, un mercado interno vigoroso, con un salario competitivo. Vos sabés que Catamarca fue la cuna desde donde él, si bien de inmigrante polaco, cuando huía de la guerra, fue a Tucumán, estuvo un breve tiempo, después terminó siendo vendedor ambulante y bueno, sus primeras armas las hizo aquí en Catamarca, y justamente hay una plaza que el gobernador Jalil, actual gobernador, pero en aquel momento intendente, nos dio para que le pusiéramos José Bergelbar. ¿Y qué se decía desde el gelbarismo, digamos, ¿no? Lo que nos gusta poner siempre un ismo a los apellidos. No hay partidos políticos, sino hay que personas que les ponemos el ismo atrás, apellidos. Bueno, ¿qué decía? Que en cada región donde se genera un recurso natural debe radicarse industria que le agregue valor. Y esto hay que plantearlo muy seriamente en la Argentina. Hace años que se enuncia, pero tal vez no se lleva a cabo como corresponde o no se termina lamentablemente los periodos de los gobiernos tal vez industrialistas siempre terminan después con un gobierno neoliberal que tira por tierra todo lo que hayamos hecho. Por eso necesitamos, siempre decimos los empresarios, necesitamos 20, 30 años para que la industria se desarrolle, y a partir de ahí saber que vamos a empezar a poder vivir de lo nuestro. Y justamente Catamarca, un lugar donde vos tenés cobre, donde vos tenés litio, donde vos tenés olivos, donde vos tenés vid, en fin, muchas digamos, insumos o materias primas que servirían para que se radiquen industrias que le agreguen valor, y no como hacemos ahora, que nos hacinamos todos en Buenos Aires, las provincias terminan vendiéndonos las materias primas, exportando a su propio país, como decimos nosotros, a otras provincias las materias primas, nosotros las elaboramos y después se las devolvemos a ellos más caras. Esto nos quita competitividad, esto nos quita productividad. Entonces me parece que llegó el momento de federalizar la producción nacional en serio, por eso lo proponíamos de Segera como proyecto de ley, donde se beneficie, y esto está haciendo, y estamos en el marco de la visita del secretario de Industria, Ariel Yale, que generosamente compartió la agenda también con nosotros, en la recorrida, y viendo que aquí en Catamarca hay empresas que tal vez nosotros en Buenos Aires ni sabemos, como empresas de heladeras. Vimos un laboratorio que hace toda la parte
del medicamento para el Reliperán o otros determinados medicamentos muy importantes, necesarios para la salud nuestra. Hemos visto empresas de alta tecnología en cuanto a la confección y al calzado, como es Confecat. También vimos a Tenlas, una fábrica algodonera del Valle, una fábrica muy fuerte en el tema textil, que cada día va creciendo más. Y me parece que esto es lo que tenemos que desarrollar. Si el algodón se puede generar aquí en el NOA o en el NEA, tienen que erradicarse todas las industrias indumentarias que le agreguen valor para que seamos competitivos, y no que enviemos el algodón a Buenos Aires, nosotros lo transformemos después en alguna prenda o en hilado o en tela, y después de confección lo vendamos hacia otras partes del país. A eso va a ser imposible pensar en exportar, porque claro, los costos ya se fueron por las nubes. Entonces digo, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos viendo acá. Vimos un gran desarrollo también, aquí se encuentra la fábrica Toyota, que está haciendo la Hilux. Claro. Así que me parece que esta provincia, con un muy buen gobernador que tiene, ya lo fue como intendente y hoy lo está ratificando, y es una provincia muy ordenada, que dejó la gobernadora Lucía Colpacci, que se fue con el más del 70-75% de imagen positiva, y le dejó la gobernación a Raúl Jalil. Me parece que estas provincias son los que tenemos que ayudar a desarrollar, porque esto nos va a permitir una mejor densidad demográfica, una mejor distribución de la población, y con esto poder hacer crecer a regiones que, como te dije, Aldo, tienen gran cantidad de recursos naturales. Claro, Marcelo, si me permitís una grajea o una postilla, si se quiere, lo que vos decís no es un antojo de Marcelo Fernández y Cejera. Yo creo que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, y de hecho también quien nos está escuchando seguro ha de alguna forma considerado todos estos conceptos que vos vertías. Lo digo porque no es menor ese dato que aportás, porque demuestra la historia que la mayoría de los países iberoamericanos solamente tienen grandes centros urbanos y una industria no siempre bien desarrollada, pero el interior de esos países carece de este desarrollo que sí tienen las grandes potencias. Si uno mira a los Estados Unidos, va a ver que tiene a lo largo de todo su territorio grandes ciudades en cada uno de los estados, pero grandes espacios industriales, donde al igual que en cualquier país del mundo, aprovecha este elemento. Y creo que hay que verlo desde el momento de lo que fue la independencia que se trató de llevar adelante. Estoy hablando de prácticamente Bolívar, San Martín, y no por casualidad Iberoamérica, las grandes urbes son aquellas que están en los puertos, es decir, donde salen las materias primas sin procesar, como vos decías, Marcelo, y sin elaborar y sin valor agregado, para ser exportado en forma bruta. Todos estos países que tenemos esta condición, siempre nos estamos, de alguna forma, estamos fluctuando entre los proyectos económicos, industrialistas, tal cual lo decías vos, y después de nuevo volver al demoliberalismo para solamente exportar commodities. No pasa esto en Francia, no pasa esto en Alemania, no pasa esto en España, ni Italia, ni Estados Unidos, ni en Canadá. Los países que han sido fuertes y poderosos se han industrializado federal y regionalmente. Al menos eso es lo que marca la historia. Por eso rescato muchísimo lo que estás planteando. No es casual que tengamos que lidiar con proyectos como los que se vieron en los últimos 4 años, ¿no? No, por supuesto. Este es un gran debate. Uno a veces lee y escucha y ve ciertos economistas que le temen a la protección y la atacan. Fíjate lo que se está lanzando hoy, tratando de lanzar o tratando de discutir un acuerdo de precios y salario. Yo te pregunto, Aldo, y perdoná que haga de periodista, y te lo digo con respeto. Sí, por supuesto. Pero voy a hacerte una pregunta a vos. Sí. Decime, ¿cuánto tiempo acá en la Argentina le dimos el espacio para los acuerdos sociales o para los acuerdos de precios y salario? ¿Cuántas veces nos dedicamos los argentinos? Y bueno, te la respondo yo porque si no parece un programa de preguntas y respuestas, pero de 70. Nada más que la época de Helvar en el de 73, 70, claro. Por eso digo, entonces cuando lo critican, y mirá que le dimos lugar a todo, a la apertura, le dimos lugar a las devaluaciones, le dimos lugar a la convertibilidad, le dimos lugar a todo. Claro. Ahora, cada vez que aparece un acuerdo de precios y salario, dice fracasa. Perdón, yo cuando me dicen así le digo, señores, ¿me pueden contestar en qué momento la Argentina tuvo 4 o 5 años de acuerdo de precio y salario? Nunca. Y cuando se lo intentó hacer, lamentablemente en el 74 tenemos la desgracia que se muere el general Perón. Claro. Entonces lo deja Helvar en manos de
Isabel en manos de López Rega y en manos de ya una desacreditación política. Celestino Rodrigo y Ricardo Sin, vamos a decir los nombres y apellidos, Marcelo, los dos gestores del Rodrigazo, más claro, Ricardo Sin. Antes, por eso muchas veces uno discute cuando defiende a Gelbar y quieren pasar de Gelbar a Rodrigo, se olvidan que en el medio estuvo Gómez Morales. Que fue ministro que preparó todo el Rodrigazo. Sí. Entonces digo, a ver, en la Argentina no le dimos tiempo al acuerdo de precios y salarios y a una previsibilidad y a una industrialización del país. Nunca le dimos tiempo. ¿Por qué le tienen tanto miedo los economistas y salen a hablar de algo que lo dan por fracasado antes que empiece y antes que se discuta? Entonces los formadores de precios terminan teniendo, por supuesto, más lobby, más poder económico que nosotros y rápidamente salen a jugar en los medios y dicen, no, esto no llega, claro, porque ellos tienen el mercado cautivo. Entonces yo te voy a decir algo, y aprovecho el espacio que me das para informar a los televidentes, bien, y ojalá se pueda difundir por todos lados. Hemos recibido en mi empresa ya aumento 15% en dólares. ¿De qué producto? De materias. Sí. 15% en dólares, no en pesos, en dólares. Entonces digo, a ver... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y porque el dólar está medio estable. Entonces ahora les preocupa que el dólar esté estable. ¿En qué estamos? Entonces digo, si no nos sentamos en la mesa a discutir con las grandes empresas, los grandes monopolios, y ellos entienden de una vez por todas que nos tienen que ir bien a todos, porque fíjate lo que quiero reflexionar con vos y con los televidentes, y ojalá nos ayude a entender y a empezar a transitar un camino. Vos fíjate, yo tengo 90 empleados en mi empresa, ¿sí? Más o menos. Y el otro día, charlando con algunos, le digo, miren, yo no tengo nada de problema en darle el 30, el 40, el 50% de aumento del salario, porque el salario se cayó, sí. ¿El salario no alcanza? Es verdad. Ahora yo les pregunto, con ese 40 o 50% que yo le voy a dar, y vos sabés, Aldo, que yo fabrico cierres, ¿cuántos productos con el cierre nuestro van a ir a comprar? Y todos me dijeron, y seguramente ninguno. Entonces, ¿para qué le doy el aumento? Si no me vuelve a mí. Claro. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir y quiero que quede claro? Que si los empresarios, no solamente Marcelo Fernández, todos los empresarios de Segera, de CGE, y las economías regionales, le vamos a dar aumento a nuestra gente, va a ir a los alimentos o a los servicios. Claro. Entonces, ellos tienen el monopolio, pueden fijar el precio, las cadenas de comercialización, las tarifas van a subir, las empresas privatizadas, por más que el Estado regule, en algún momento van a subir, las prepagas, que otra vez tuvieron aumento. Ahora nosotros, que somos los que damos mano de obra, tenemos que hacer el esfuerzo, recomponer el salario que no nos vuelve a nosotros. Esto, ¿sabes cómo sería? Como pedir al sector turístico y gastronómico ahora que le dé aumento a sus trabajadores y a su gente, sabiendo que no tienen turismo y hay menos consumo. Te va a decir, ¿y yo? Pero pará, ¿y yo cómo hago para pagarle si yo no tengo trabajo? Y lo que le vuelque a mi gente no me vuelve a mí. Entonces, ¿qué tenemos que discutir, Aldo, hoy? En el acuerdo de precio y salario, o llamarlo como quieras. Tenemos que discutir que las grandes empresas y las monopólicas no se pueden llevar toda la renta que nosotros generemos. Porque si no, nunca vamos a crecer y nunca vamos a tener un país industrial o una industria en serio, y después se enojan cuando nosotros pedimos protección porque no somos competitivos. Pero nunca me dejan industrializarme, Aldo, porque siempre, cuando vulneran el bolsillo del trabajador, cuando vulneran el poder adquisitivo, cuando se hacen los liberales y quieren importaciones, a la que perjudican es a la pequeña y mediana empresa industrial de este país. Sí, claro, eso lo cuente. Lo que cada uno, yo creo que por allí se está preguntando es frente a esta confusión que se genera, o cuando los propaladores del pensamiento neoliberal le dicen a los trabajadores que tengan cuidado sobre llegar a algún tipo de acuerdo. Se preguntan, porque los que nos están viendo, la mayoría son trabajadores de pymes. No digo que no haya trabajadores de multinacionales que en este momento no te estén viendo. Lo que sí a lo mejor no aparece es la relación o la vinculación que genera para estos trabajadores que tienen buenos sueldos entre 90.000 y 110.000 o 15.000 pesos, de cómo la sinergia que se produce en materia económica cuando los trabajadores del sector privado, que no son de multinacionales, pero que sí son pyme, están mejor. Es decir, creo que esto es entender que si nos va bien a todos, nos va a ir mucho mejor, aún con algún plus que no vemos, pero que sí se puede palpar en la vida cotidiana, ¿no? Pero por eso te digo, a ver, vuelvo a decirte, nosotros, que somos 600.000 empresas, entre pequeñas y medianas,
vuelvo a decirte, nosotros recomponer el salario que es necesario para la revitalización del mercado interno y para fomentar el consumo, lo que tenemos que lograr de una vez por todas en Argentina, y esto es lo que se tiene que entender, es que ese esfuerzo económico nos tiene que volver, claro, nos tiene que redituar. ¿Qué quiero decir? Que la gente, por ejemplo, en la industria del calzado, los empleados de la industria del calzado que reciben el aumento, vayan y compren calzado. Claro. O sea, que les quede algo para comprar un calzado aunque sea. Exacto. El tema es este. Me dicen, hay que recuperar el salario real. ¿Para qué? Para que se lo lleven los alimentos, los servicios y en algún caso la clase media la prepaga. ¿Y nosotros qué? ¿Y los anteojos? ¿Y los juguetes? ¿Y la marroquinería? ¿Y la indumentaria? Sí. ¿Y el gráfico, los libros, el papel, sí, la tinta? Sí, ¿Me claro. entendés? Las autopartes, el que tiene que arreglar el auto. Entonces digo, a ver, nosotros necesitamos que la clase media gane bien, pero para que pueda consumir lo que hacemos nosotros. No para que pague 700, 800 pesos el kilo de asado. Uh-huh. Claro. Esto es lo que tenemos que discutir en la Argentina y esto es lo que ya lo salen a atacar, porque tienen miedo que se metan con ellos. Entonces, las empresas monopólicas, como te dije, ¿qué hacen? Che, aumentemos el 15%, ¿cuántas empresas competimos? Con ninguna, me van a tener que venir a comprar y encima me van a pagar como quiera. Entonces, nosotros nos encontramos, y siempre digo, y trato de no ser peyorativo ni llorón, pero que se entienda que somos el jamón del sándwich. Estamos entre las empresas monopólicas y los trabajadores que son nuestros consumidores. Bueno, las empresas monopólicas nos aprietan y nos bajan los precios y los trabajadores quieren ganar más para tener poder adquisitivo. Y nosotros estamos en el medio sin poder sentarnos a discutir. Sí, claro. Ahora lo bueno con las dos partes. Sí, pero digo, por allí, y está perfectamente entendible, Marcelo, digo, para hacer un poco de pedagogía, te pido a vos desde tu parte, en este sentido, porque si bien es cierto lo que vos estás definiendo, también no es menos cierto que nosotros llegamos a describir esta postal cuando vos decís las multinacionales, aquellas que no tienen competencia, que son aquellos que proveen a las empresas pymes, como el caso de la tuya. Es un monopolio que actualmente produce esta política. Ahora, digamos, yo te invito a que por favor compartas por qué llegamos a esta realidad de que una sola empresa, y porque sí, no siempre lo vamos a estar repitiendo, una sola empresa es monopólica respecto de lo que vos podés tener que comprar como insumo para elaborar tus productos. ¿Quiénes fueron los que armaron esto? Porque acá, o sea, digamos, acá hay quien intentó hacer las cosas bien y quien sabía que lo hacía mal y lo hacía a sabiendas de que iban a poner a los industriales pymes en un brete. Esto no fue un juego de la libre oferta y demanda, esto fue una articulación política, un proyecto y un modelo de país en donde la mayoría de los argentinos no cabe. Por eso te invito a que nos cuentes cómo llegamos a que todos ustedes dependan de esta manera. Mirá, es muy sencillo. Si nos remitimos a la historia, vos sabés que el sector de la pequeña y mediana empresa tiene una gran responsabilidad, donde la asumo por ser dirigente de la pequeña y mediana empresa, y donde estoy haciendo esfuerzos, pero bueno, evidentemente no los habré hecho bien o no he sabido transmitir el mensaje. Vos fijate que uno de los primeros lugares donde el 24 de marzo del 76 claro, entran los militares y la dictadura fue a la CGE. Claro. Y vos sabés que hubo 500 desaparecidos. Exacto. Entre los dirigentes empresarios. ¿Vos viste alguna vez alguien o algún movimiento o algún, no sé, alguno de nosotros que saliera como... Vos viste de todos los rubros, docentes, metalúrgicos, obviamente la CGT, gente de los movimientos sociales, gente de la izquierda, gente del periodismo, invocando a sus desaparecidos. Sí, claro. ¿Vos viste algún empresario haciendo esto? Nunca. Vos fíjate, se recompuso la representación empresaria gremial después del golpe militar del 24 de marzo del 76, donde hubiera una entidad de la pequeña y mediana empresa que los representara y los defendiera y tuviera el lobby como tuvo en su momento, gracias a la militancia y a la inteligencia de José Bergelbar y gracias a Perón, que se dio cuenta que si él pensaba que la mayoría de los votos venían de los trabajadores, también se dio cuenta que los trabajadores trabajaban en pequeñas y medianas empresas donde el dueño de una gran empresa era un voto, claro, y los 700.000 o 500.000 o 400.000 empresarios de las pequeñas y medianas empresas eran 400.000 votos. Entonces él le dio el Ministerio de Economía. Sí, claro. Vos fíjate que a partir de ahí tampoco entendió la política, y también es culpa nuestra, que hayan tenido que la alianza estratégica era con nosotros.
Y nosotros no hemos sabido construir un poder donde 600.000 empresas vayan y le golpeen la puerta a aquella empresa monopólica que hace chapa o que hace un producto primario totalmente monopólico, o la luz, o el gas, o todo lo que sea que presiona a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido constituir desde el interior, con la fuerza del interior, y desde Buenos Aires, con la gran cantidad de empresas, una hegemonía de poder y un lobby de poder que realmente nos permitiera discutir esto que vos decís, Aldo, porque si no es caer en saco roto. Porque cuando los gobiernos, y yo los entiendo, no lo comparto ideológicamente, pero los entiendo porque a veces pasó, dicen, no, me voy a sentar con la UIA. Claro. La UIA se sienta en la silla eléctrica. A ver, cuando Claro. uno se sienta con la UIA, y lo digo con todo respeto, se sienta en la silla eléctrica. Porque la UIA tiene intereses creados muy importantes, donde tiene intereses que son muy monopólicos, a pesar de que diga, y te lo dice un industrial, que no está en la Unión Industrial, y muchos de los que yo represento o que me eligieron presidente no están en la Unión Industrial, que somos la gran mayoría de los industriales argentinos. Sin embargo, vos tenés que en la mesa de negociación se sientan intereses muy grandes, y por lobby, por fuerza, y en algún caso hasta tienen intereses en los propios medios de comunicación. Nosotros no tenemos la fuerza como para discutir ese tema. Entonces por eso llegamos, Aldo, y esa es la respuesta que te doy, donde el gran error es nuestro. Donde vos convocás y dices, no, mirá, tengo que salir con el perro, mi suegra me llamó por teléfono, mi señora no me deja, me tengo que ir, estoy cansado, no tengo tiempo. Y no tenemos la militancia y el lobby necesario que hicieron otros en su momento y, como te dije, llegaron a manejar la economía y producción del país. Claro. Este es nuestro gran déficit. En eso estoy trabajando, Aldo. Entiendo, no es fácil. entiendo. No es fácil, pero bueno, esperemos llegar a buen puerto algún día. Entiendo, digamos, es culpado respecto de lo que es la historia, imagino por un tema de edad, porque del 76 al 83, lógicamente a lo mejor no había esta preponderancia de trabajo que tenés sobre Cejera. Pero no obstante ello, también hay que decirlo, esto no es natural, no es un proceso natural que desaparezcan 500 empresarios a los que se les acuse de haber colaborado con la subversión, cualquier cargo en su contra, de haberlos llevado a las salas de tortura y obligados a regalar sus empresas a los amigos de José Alfredo Martínez de Hoz, u otros del gabinete de aquel entonces, porque también hay que decirlo. También era un plan y un proyecto económico el proceso militar, no era solo una salida o una respuesta armada a una situación insurreccional. Estaba la firme decisión de destruir la madre de las industrias en Argentina y así lo hicieron. Pero bueno, fue un golpe económico. Fue un golpe económico. Pero claro, fue un golpe económico. Entonces sí, vamos... Pero yo te quiero perdóname que te interrumpa, pero yo te quiero corregir. Está muy bien lo que vos decís. Pero pensá que en el 83... y a partir de ahí, hagámonos responsables, sí. Alfonsín le devuelve todos los derechos a la CGE, post-mortem le devuelve la ciudadanía a Helbar, que yo no estoy de acuerdo, pero no importa, lo discutiremos otro día, sí. y le devuelve los bienes de las acciones de FATE y de Bobrón y de Aluar a la familia Helbar, porque la familia Helbar había hecho un reclamo judicial. Pero a vos te la devolvieron a la Confederación General Económica, sí. Y lamentablemente desde el 83 a inclusive hoy, que la acabamos de recuperar hace muy poquito, y te digo que cuando volví al edificio después de 3 años casi me muero, en el primer piso había un centro de estética, sí. Primer piso, un centro de estética en un edificio de una central de gran empresaria. En el tercero había abogados colgados de la luz, en el primero está este denunciador serial colgado de la luz de la Fundación de Paz y Justicia, que algún día lo desenmascaremos, que está colgado de la luz, que sí. Paga la CGE, que pagaba la CGE, sí, que no sé si pagaba, porque ahora nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Claro. No la eximamos, porque a nosotros nos devolvieron, yo no estaba, pero me incluyo porque soy empresario, y me hago cargo de hoy. Claro. Tenemos que dar un buen mensaje, y los empresarios de la pequeña y mediana empresa tienen que entender que tienen que luchar y de poner actitudes o asumirlas, sí. Y sentarse en un mismo lugar. Hoy, si el gobierno quiere llamar a la pequeña y mediana empresa, a pesar de tener 1 o 2 entidades de tercer grado, te van a parecer chiquicientas, que a veces ni siquiera tienen papeles y que dicen que son empresarias para sentarse en la mesa de negociación. Entonces va la UIA y 500 de nosotros. Claro, bueno, ahora yo digo, también lo pueden llamar a ENAC con Bilansky, a vos como Cejera, a Rosato con IPA.
Es decir, el presidente de todos yo creo que tiene que llamar a todos. Hablemos de la representación de lo que es mayoritariamente las empresas pymes nucleadas en cámaras que de alguna forma tengan un peso específico de importancia, ¿no? Como para que sea un interlocutor válido. Porque si estamos hablando del 60, 70% de los trabajadores formalizados de la economía, yo no sé por qué solo se habla con la UIA, más allá de que estén organizados, que no es poco y no es menor. Pero bueno, en este contexto la pregunta es, se hace una convocatoria, acuerdo de precios y salarios, pero Marcelo Fernández no está invitado. No quiere decir que no llegue la invitación. Bueno, esperemos que sí, y esperemos que a todos aquellos representantes de las pymes, la pequeña y mediana empresa, sean convocados y sean escuchados. Lo digo ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajadores del país trabajamos en pymes. Entonces, nosotros queremos, como trabajadores de pymes, que el sector sea escuchado, porque está en juego la vida, en el sentido de, bueno, la mejor calidad de vida y de nuestras familias. Ya, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es una discusión que tenemos de dar puertas adentro. Yo creo que nosotros no estamos valorando la historia, y quienes a veces con buenas intenciones pretenden crear otras entidades que a veces no sale de la General Paz, porque la entidad gremial empresaria no puede ser 4 amigos de Buenos Aires, Aldo. Hay que venir acá a Catamarca, hay que ir a La Rioja, claro, hay que ir a Tucumán, hay claro, que ir a Formosa, hay que ir a Tierra del Fuego, hay que ir a Santa Cruz, hay que ir a Neuquén, hay que verlos, hay que escucharlos, porque ellos también están agrupados y muchas veces con entidades más prestigiosas que las propias nuestras de Buenos Aires. Entonces digo, acá hay una historia, que es la Confederación General Económica. Hoy la podemos recuperar. Metámonos adentro y discutamos adentro cuáles son los compañeros que deban estar en una mesa de negociación. Entiendo. Pero yo me corro, soy el primero que me corro. No tengo ningún problema. Ahora, lo que no quiero es que, como vos bien dijiste, si hay una entidad como la UIA que va sola, y te puedo asegurar que hay intereses disímiles, y que yo no creo que entre todos se quieran entre ellos, pero nunca a nadie se le ocurrió armar una vía paralela. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender que aquellos nombres y apellidos que tengan ganas de ir a los medios y que tengan ganas de hablar y decir cosas, está fenómeno, que lo hagan, pero en el momento de tener una representación, todos ellos deben hacer un esfuerzo de tocar la puerta de una entidad de tercer grado histórica, venir y conversar, involucrarse y sentarse en una sola mesa, y cuando haya una convocatoria, que esta entidad sea la que nos represente. Porque te digo, Aldo, si nosotros vamos a ir 10 o 12 o 15 y vamos a querer estar, yo, si fuera gobierno, haría exactamente lo mismo. Termino hablando con uno, que es la Unión Industrial. Sí. Bien, bueno, ¿cómo ves el devenir? ¿Cómo estás viendo el gobierno? Esperemos que no tenga ministro Gómez Morales, esto no es una responsabilidad tuya responderla, pero que haya algunos ministros que empiecen a considerar que parece ser que están morosos de movimientos rápidos y que escuchen o que al menos tengan en cuenta de que hubo un contrato social que se celebró entre el Frente de Todos y la sociedad, y que, claro, por supuesto que consideramos el tema de la pandemia y sabemos lo que está pasando, no por casualidad el Reino Unido o la Gran Bretaña tiene 20 millones de desocupados, pero a mí lo que me preocupa, sabemos qué ocasionó la pandemia, a mí lo que me está preocupando, Marcelo, a ver, no sé cómo lo ves vos, es lo que se está firmando todos los días de lo que va a venir, y ahí sí que estoy bien preocupado, porque lógicamente los efectos de la pandemia los tenemos. Ahora, ¿cómo estamos proyectando el futuro? Mira, Aldo, yo creo que esto se arregla con un acuerdo social, un pacto social, una mesa que no, vamos a hablar claro, no se hizo nunca. Se intentó varias veces, bueno, a mí me tocó ir a Río Gallegos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después varias veces a la Casa de Gobierno. Pero ¿qué pasa? Teníamos un gran problema. Cada vez que había este tipo de reuniones, que empezó siendo algo muy chico, llamaba a uno que estaba afuera y quería estar. Entonces había que involucrarlo porque tenía algún amigo en el gobierno, entonces ¿por qué? Quería estar en la hipótesis, yo tengo que estar. Entonces esto se desvirtuó y se terminó agrandando de tal manera que después se volvió ingobernable. Cuando fuimos el 27 de diciembre del 2019, recién asumido Alberto Fernández, a Casa de Gobierno, que nos invitaron, también en una mesa, y cuando empezaron a hablar y todos piden la palabra, te imaginás que empezamos hoy y terminamos mañana. Entonces, a mí me parece un error, y yo digo, en esto hay que tomar el ejemplo de alguien que me parece que algo de política entendía, como Juan Domingo Perón, ¿cierto? Sí. Juan Domingo Perón lo hizo con 2 personas, con 2 entidades.
después que se rompan los cuernos los demás, con la CGT y con la CGE. Sí. Suponete que no se puede hacer solamente el acuerdo con la CGE PYME, digamos, que tenga que estar la UIA, o que tenga que haber algún integrante del grupo de los 6, porque son los grandes intereses, ya serían 3. Entonces, vos no podés armar un acuerdo con 600. Cada uno después tiene que dar explicaciones a su lugar de origen, el acuerdo que está proyectando o lo que se discute. Sí, claro. Pero si vos querés un gran acuerdo social con millones de actores, va a ser imposible resolverlo. Va a durar un siglo y la verdad que cansa, y a veces tenés que escuchar cosas que son muy positivas y muy creativas y otras que son redundantes y que ya se eligieron 600 veces. Sí. Entonces digo, me parece que esto, lo que vos decís, se soluciona con un acuerdo social donde se discuta, donde el sector privado trabaje muy fuertemente, donde se discuta con los sindicatos, los paritarios. Nosotros tenemos 38 convenios colectivos, Aldo, dentro de SGE y SGERA. No es que somos unos improvisados. Tenemos 38 secretarios generales de los gremios industriales que son nuestros pares, con lo cual podemos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y hay que llevarla como propuesta a una mesa, porque si no vamos a ir desguarnecidos a una convocatoria, vamos a ir a una primera instancia, nos van a invitar, nos van a decir cómo va a funcionar, nos vamos a levantar y nos vamos a juntar dentro de 20 días. Y los problemas, o 30, los problemas empresarios son mañana. Los problemas nuestros son de hoy. No pueden esperar. Entonces me parece que sería bueno que ya que lo estamos viendo por los medios, nos digan al sector privado cuáles son las ideas, las propuestas, qué queremos proponer, qué estamos pidiendo, y que lo empecemos a elaborar para que cuando estemos, lo tengamos por escrito, lo dejemos, los funcionarios lo puedan analizar y vean qué se puede llevar a la práctica y qué no. Nosotros, Aldo, y ya lo dijimos en tu programa, nosotros tenemos 4 anteproyectos de ley que son vitales, y te digo uno, la Ley de Defensa y la Producción del Trabajo Nacional. Vos no tenés, sí. Justo vibró, perdón, vos no tenés una Ley de Defensa y la Producción del Trabajo Nacional. Necesitas una ley que te defienda justamente y te proteja a los trabajadores y a los empresarios de cualquier tipo de cambio de política, pero como una ley, no como una medida. ¿Sabes por qué, Aldo? Porque las medidas se toman y si cambia el gobierno, cambia el funcionario, se dejan de aplicar de esa manera. Sí. La ley es la ley y la tienen que aplicar siempre. Y el que la quiera cambiar tiene que pagar el costo político en el Congreso. Claro. En esto tenemos que trabajar, Aldo. Se entiende. En estas ideas, y tenemos muchas más, pero tenemos que trabajar y tenemos que ir con propuestas. Y lo que vos dijiste se soluciona en una mesa de trabajo. Bien. Bueno, esperemos que se dé esta posibilidad de que se puedan poner de acuerdo todos los empresarios PYME, o al menos en grandes lineamientos, en 4 o 5 puntos, que sean los que preocupan al sector, porque no es un buen momento el que esté viviendo el pueblo argentino y como dijimos, ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de la pandemia en el mundo, pero cuando empezamos a mirar hacia adelante, la demanda o tal vez el zamarreo en esta suerte de diálogo que hemos llevado adelante tiene que ver con que el destino de la Argentina sea pensado para todos y no solo para algunos pocos. Y no lo estoy diciendo por las posturas que puede llegar a tener el mundo PYME, ¿no? Porque detalle técnico más o menos, algunas cosas seguramente son fáciles de ponerse de acuerdo. Así que bueno, ¿querés unos 30 segundos de cierre? Nos fuimos muchísimo en el tiempo. Marcelo, bueno, un minuto cierre, con una reflexión. El cierre lo fabrico, así que el cierre para mí es una cosa de todos los días. Sí, claro. Mirá, Aldo, yo tengo mucha confianza en que vamos a poder sentarnos en una mesa, por lo menos lo hacemos con la CGT, lo hacemos con la CTA, lo hacemos con los distintos gremios. Yo aspiro a que la CGE se convierta, con o sin Marcelo Fernández, en la entidad gremial empresaria representativa de la pequeña y mediana empresa. Uh-huh. Lo siento como responsabilidad ante la historia de don José, que dio su vida, y nosotros no somos quienes para no levantar ese legado y hacerlo. Sí. Dio su vida para que la CGE ubicara el lugar que se ubicó y que tuviera el espacio que tenía. Con lo cual voy a trabajar en eso. Yo he abierto las puertas para todos. No soy presidente de la Confederación General Económica, sino soy vicepresidente, porque me han pedido, pero quiero ser el organizador, el tipo que abra las puertas y que entiendan que todos van a tener voz y voto. Seguramente después va a haber quien trabaja más y quien trabaja menos, quien tiene más poder de negociación que otros. Pero me parece que la Confederación General Económica es una misión que tenemos que tener, ponerla de pie, y en eso vamos a trabajar, y te agradezco, Aldo, que me permitas
transmitírselo a todos los oyentes y televidentes. Por favor, ya yo te agradezco a vos por tu tiempo y bueno, seguramente vamos a estar hablando de estos temas porque se vienen momentos de articulaciones o de reconstrucción en la República Argentina después de lo que hemos pasado y seguramente te van a tener a vos como protagonista, como muchas otras entidades en las cuales está pasando también la vida económica y social de la República Argentina. Te mando un fuerte saludo y gracias por estar con nosotros. No, gracias Aldo y bueno, siempre las órdenes y gracias por el espacio que me da siempre. Por favor, un abrazo. Saludo a todos. Hola, bueno, escuchábamos a Marcelo Fernández respecto de cuál era su posición en lo que significa recrear figuras históricas de la representación empresarial del mundo pyme en la República Argentina, más algún tipo de análisis, si se quiere, de carácter retrospectivo para ubicarnos en el tiempo, por qué tiene una significación un acuerdo de precios y salarios. Su opinión también, claro, valió la pena, entiendo, la autocrítica, en el sentido de que si bien no lo alcanzaba por la edad, sí como parte del sector empresarial pyme. La pregunta está en que yo puedo decir de que un industrial o un empresario que es representante de una cámara o de una federación o de una confederación puede o no equivocarse. El que no se puede equivocar es el presidente. O sí se puede equivocar. O los funcionarios o los ministros de tener que convocar a todos, porque yo recuerdo que era el Frente de Todos con un proyecto para todos. Un sector económico puede cometer, un sector productivo puede cometer un error, pero no porque haya cometido el error lo condeno al no diálogo. ¿Qué sentido tiene? Si con eso que estoy haciendo, castigándolo, entonces me siento con otro, pero resulta de que ese sector me está expresando a mí, al menos en todo lo que son las federaciones o confederaciones pymes, casi el 60 al 70% de los trabajadores que hay en Argentina formalizados. Esto no se entiende. ¿Qué explicación pueden darle de que no se organizaron? Solo eso. Bueno, es un gran interrogante que me queda. Y también me queda alguna interrogante si en el gabinete nacional no hay un Gómez Morales, como recién le decía a Marcelo Fernández, que está tirando para atrás algunas decisiones que por allí se pueden llegar a tomar o que bien intencionadamente el presidente ha diseñado. No sé, me gustaría pensar que es así, pero bueno, esto seguramente se va a ir dilucidando con el tiempo. Hemos llegado al final, a otro capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital Conclusión. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo. Chau.